Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Todo a pulmón es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un verdadero honor, gusto, amigos, estar con ustedes hoy jueves 24 de enero del año 2019 para que comentemos acerca de los hechos nacionales e internacionales más relevantes. Si lo hagamos con un objetivo, con el objetivo de aclararnos las ideas para que tomemos mejores decisiones, si algún día, ¿por qué no? Esa Guatemala que soñamos muchos, yo entre ellos, una Guatemala en la cual, vaya, y no solo una Guatemala, un mundo, porque yo sé que hay muchos que nos están escuchando desde otras partes de ese mundo, precisamente, que igual que nosotros desean vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, que encuentran menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad, que cooperan, intercambian, conviven con los otros, respetándose mutuamente, eso que tanta falta hace, respetando la vida, la libertad y la propiedad de los demás y exigiendo a esos otros que respeten nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. Por supuesto que el sueño no hay que perderlo de vista para que podamos elegir el camino correcto que nos lleve a vivir en esa sociedad, sea donde sea que usted nos esté escuchando, si nos está escuchando en nuestros podcasts, como bien saben, amigos, los estamos invitando a que ya no haya excusas para escuchar nuestros programas. No importa la hora que usted pueda, simple y sencillamente con su aplicación de podcast preferida, se suscribe a los podcasts de Libertópolis, que además de Libertópolis, pues también tenemos los podcasts de La Llave Maestra, de Más Negocios y de Liberletras. Y pues bueno, ya dependiendo de su horario, usted decide cómo nos escucha. En fin, y les pedimos particularmente a todos aquellos que nos están escuchando en Estados Unidos que por favor inviten a más de nuestros compatriotas o hispanoamericanos que estén interesados en aclararse las ideas, en entender por qué en sus países no pudieron alcanzar sus objetivos, por qué en sus países no pudieron mejorar su calidad de vida, porque en sus países muchos no lograron superar la pobreza. Pues bueno, se van a enterar qué hace la diferencia entre el sistema estadounidense con todo y los retrocesos que ha tenido en el siglo XX particularmente, pero ¿cuál es esa diferencia que hace el sistema estadounidense de los sistemas que predominan en nuestros países? Y entender por qué la gente emigra hacia Estados Unidos y no a países como Venezuela, donde, como bien ustedes saben, porque estaban escuchando todo a pulmón ayer al mediodía, pues la situación se complicó al extremo que pues ya muchos consideran que esta es la batalla final entre la oposición y la dictadura de los chavistas encabezada por Nicolás Maduro. Hay mucha tela que cortar en lo que respecta a lo que sucedió ayer, a lo que ha sucedido hoy en este conflicto internacional que es sin duda el que más cerca tenemos los guatemaltecos y que nos afecta. Entonces, ese será uno de los temas principales que vamos a abordar hoy con Jorge Jacobs en Todo a Pulmón. También, por supuesto, vamos a comentar la esperada decisión, porque nadie se sorprendió que pues no vi a nadie que hiciera mayor alaraca en lo que respecta a la decisión unánime que tomaron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, 2 titulares y 3 suplentes, en lo que respecta a los amparos que presentaron en favor de Gloria Porras, de Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela. Este mismo, por cierto, él fue juez y parte en
en la decisión que se tomó ayer. Él votó a favor de ampararse, algo que sin duda debe de ser cuestionado. Y nosotros, políticamente incorrectos, como lo somos en Todo Pulmón y en Libertópolis, que ya saben ustedes, se transmite por la 102.1 Plus, porque lo que queremos nosotros es sumar, pero sumarle a su vida, no sumarnos nosotros, por eso es un plus, no sumarnos nosotros a los políticamente correctos que ni siquiera abordan los hechos por los cuales se le dio trámite al proceso de antejuicio en contra de estos 3 magistrados. Pero bueno, ese será otro de los temas que vamos a tratar, además de comentar algunas notas de índole nacional e internacional de última hora. Luego, amigos, ¿dónde está Miriam con la información que le pedí, Marito? Luego, a partir de la 1:30, después de que comentemos sobre estas noticias que recién les mencioné y los actualicemos, porque han habido noticias del día que es importante tratar. Una de ellas es una iniciativa de ley que presentó el gobierno de Guatemala para sustituir a la CONRED. Sustituirla, ¿por qué? Bueno, de eso les vamos a platicar más adelante, apreciables oyentes. Miriam, ¿quiénes son los invitados de hoy, por favor? Que, bueno, dice que aquí los tengo, vamos a ver. No me aparecen. Va. Angélica de Suárez y el licenciado Francisco Flores van a estar conversando con nosotros a partir de la 1:30 sobre el abuso de la cárcel, de la figura que es a la que debemos hacer referencia, a la figura de la prisión preventiva, no esa prisión provisional que ni siquiera existe. Y vamos a enfocarnos particularmente en el caso de Max Quirin, que como ustedes habrán visto en los días recientes, tanto familiares como amigos, miembros de Cámara, que también de cámaras empresariales en nuestro país, que también son amigos y conocen personalmente al señor Quirin, están pidiendo que no se suspenda. Es interesante porque lo que están pidiendo es que no se suspenda de una forma arbitraria la audiencia que está programada para mañana. ¿Por qué? Eso es una de las cosas esos son los detalles en los cuales nosotros profundizamos en Todo Pulmón. A mí me ha llamado la atención que lo que ellos están pidiendo es eso, o sea, mire, por favor, que no se suspenda la audiencia. Queremos que se lleve a cabo esa audiencia. ¿Por qué? Pues bueno, de eso nos van a comentar nuestros invitados a partir de la 1:30. Pero antes de eso, hoy jueves, sí considero que no tenemos excusas para no compartir con ustedes la nota radial de nuestro amigo Carlos Alberto Montaner, que además de eso nos va a encaminar a la conversación que vamos a sostener Jorge y yo hoy en lo que respecta a ir armando este contexto de lo que está sucediendo en Venezuela, que considero es parte de los motivos por los cuales ustedes nos escuchan, para ustedes, utilizando su juicio propio, llegar a una conclusión. Entonces, pues bueno, tenemos las declaraciones del gobierno de Rusia, la respuesta de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, al ultimátum de Maduro de que salieran en 72 horas, como hay ya hasta organismos internacionales financieros que están diciendo, pues bueno, nosotros a quien vamos a apoyar es a Guaidó. ¿Y quién es Guaidó? Y realmente, después de este enfrentamiento que hasta el momento en el cual yo consulté, se reportaban alrededor de 16 muertos, o sea, no es como que no ha habido represión porque esos 16 muertos no salen de la nada. Eso sí, es sorprendente que en el interior de Venezuela, fuera de Caracas, para decirlo de otra manera, en los otros poblados y ciudades en los cuales han habido manifestaciones y está el verdadero pueblo de Venezuela levantado en contra del régimen de los chavistas encabezado por Nicolás Maduro, pero realmente manejado por Diosdado Cabello, que lo interesante es que en muchos lugares
la Guardia Nacional no ha respondido, ni ha intentado ni agredir, ni parar las manifestaciones. Por supuesto que hay lugares donde ha sido diferente y por eso es que hay 16 muertos. Yo comentaba por la mañana a un amigo que decía, pero ¿te imaginas aquí en Guatemala que en alguna manifestación hubiera, no digamos 16, un muerto, el escándalo que se haría? Y acá, sin embargo, he escuchado yo a venezolanos decir, pues bueno, ahorita es de morir y vivir. El problema de llegar a estos extremos, por eso es importantísimo que nos aclaremos las ideas, el problema de llegar a estos extremos es que no sabemos quién es el que va a morir. Puede morir usted, puede morir Mario, puede morir yo, puede morir un ser querido de nosotros. Por eso es que hay que evitar llegar a este tipo de regímenes en los cuales ya pues prácticamente no le queda más que uno mismo salir a defenderse. ¿Qué es lo que están haciendo los venezolanos? Muchos empujados por el hambre que tienen, porque ni comida hay en Venezuela. En el siguiente segmento yo les voy a compartir un mensaje que nos envió un querido oyente, y digo un querido oyente porque es un muy buen amigo nuestro, que me parece un excelente resumen, conclusiones de lo que está pasando y todavía más importante, qué podría pasar debido a las ideas que prevalecen dentro de esa amorfo grupo al cual se le llama la MUD, ¿no? Porque también dentro de la MUD hay muchas personas que están en contra de la corrupción de los chavistas, pero que coinciden con algunas de las medidas que ellos han tomado. Entonces, ¿qué va a pasar si finalmente se logra apresar a Nicolás Maduro y a los chavistas y a los jefes de militares corruptos? ¿Qué va a pasar en Venezuela? En fin, vamos a conversar y a plantearles a ustedes unos escenarios que sin duda van a también llevarnos a comentar la nota de Carlos Alberto Montaner, que es con la que me voy a ir a la pausa. Y luego cuando regresemos, ya le vamos a dar la bienvenida a Jorge Jacobs y voy a agradecerles a todos los que están compartiendo todo a pulmón, porque saben que dar la batalla de las ideas significa pelear por uno mismo, por nuestros seres queridos y por nuestro futuro. Y que nosotros no queremos ser mañana los que vamos a morir en las calles, ni queremos que alguien a quien nosotros queremos muera en las calles defendiéndose e intentando tener una vida, al menos en la cual se pueda comer y beber y satisfacer las necesidades básicas, que ya la mayoría de venezolanos no lo logran. Por eso es importantísimo que usted comparta todo a pulmón y los demás programas de Libertópolis. Si acaso usted nos está escuchando por la 102.1 Plus, pues ya sabe y si no se puede conectar un par de minutos para compartir e invitar a otros de esa forma al compartir nuestro programa, a que nos escuchen, a que nos vean, recuerde que también puede invitar a otros comentando nuestros programas y decirles, miren muchachos, en Guatemala nos la estamos jugando en este 2016. Por cierto, algo tendremos que comentar también acerca de las notas recientes. ¿No saben ustedes quién va a ser el candidato de el partido FCN Nación? Que aparentemente, o sea, estos dos partidos se van a aliar nuevamente. Yo pensé, bueno, ya lo había escuchado, era un rumor que venía de tiempo atrás, pero dije, ¿será que al final lo van a hacer? Pues sí, lo van a hacer. Muero de las ganas de contarles quién se anunció ayer ya noche, no todavía de forma oficial, hace falta la asamblea, pero ya hasta él aceptó la candidatura. No saben ustedes, es realmente increíble. Sin duda el FCN Nación no va a repetir en el ejercicio del poder. Es una de las pocas cosas que pienso podemos en este momento asegurar. Pero
Antes de que termine yo contándoles quién es el gallo ya no tapado del FCN Nación, vamos a escuchar la nota de voz de Carlos Alberto Montaner sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Y cuando regresemos de la pausa, pues bueno, vamos ya también nosotros a comentar y a compartir con ustedes al menos las conclusiones a las cuales hasta este momento hemos llegado. Y digo hasta este momento porque esta es una noticia en desarrollo. Pero bueno, escuchemos a Carlos Alberto Montaner, por favor, Mario. Libertópolis.com presenta a Carlos Alberto Montaner, una opinión importante acerca de las noticias más relevantes a nivel mundial. Queridos amigos, el gobierno de Nicolás Maduro debe desmoronarse muy pronto. El reconocimiento del presidente Juan Guaidó por parte de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay y Guatemala, por ahora esos países, es un golpe mortal del que el chavismo no podrá recuperarse. Ninguno de estos países tiene el menor deseo de entrar en guerra con la Venezuela de Maduro. Pero si el dictador recurre a la violencia para desalojar las embajadas extranjeras, estos países, encabezados por Washington, responderán contundentemente y las Fuerzas Armadas venezolanas distan mucho de ser monolíticas. La primera prueba de esta aseveración es que la dictadura de Maduro no pudo clausurar la Asamblea Nacional e impedir que se convocara esta nueva marcha. La contrainteligencia suministrada por Cuba le confirma al régimen una y otra vez que no puede confiar en unos militares descontentos, hambrientos y molestos porque saben que están gobernados por ladrones que no están interesados en solucionar los problemas del país. Según todas las encuestas, el 80% de los venezolanos desea que el gobierno de Maduro termine cuanto antes. Simultáneamente, el régimen cubano de Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro apoya fervientemente a Maduro y le susurra o le ordena que resista rodilla en tierra la embestida del imperialismo yanqui, entre comillas, pero mientras tanto hace planes para retirar a los miles de cubanos que le dan forma y sentido a la dictadura de Maduro. ¿Cómo va a acabar ese régimen? Juan Guaidó continuará dando órdenes. Nombrará un gabinete de gobierno y a los embajadores que representarán a Venezuela ante los gobiernos que previamente lo hayan reconocido, como sucedió con el notable constitucionalista Gustavo Tarre Briceño, nombrado embajador ante la OEA con el beneplácito de Luis Almagro. En algún punto, probablemente más pronto que tarde, las Fuerzas Armadas venezolanas optarán por desprenderse del lastre que significa Maduro y lo detendrán o lo despacharán rumbo a Cuba, Rusia o cualquier país que lo acepte, y entonces comenzará realmente el fin de la película. A Maduro no le importa que las mafias le disputen la autoridad, pero no podrá soportar que otros venezolanos, apoyados por las democracias latinoamericanas, lo reten tan frontalmente. Por cierto, hablando de películas, mi mejor consejo a Maduro es que antes de marcharse vea 55 días en Pekín, un film sobre los sucesos acaecidos en China en tiempos de la emperatriz Cixi, cuando comenzaba el siglo XX. El ataque xenófobo contra los extranjeros motivó una expedición combinada de los países cuyas embajadas habían sido asediados. Algo de esto señaló el senador Marcos Rubio cuando advirtió a los chavistas que no se les ocurriera atacar a un diplomático norteamericano. Por el tono que utilizó, era patente que Estados Unidos respondería a sangre y fuego. Les habló Carlos Alberto Montaner. Libertópolis.com presentó a Carlos Alberto Montaner, una opinión importante acerca de las noticias más relevantes a nivel mundial. Todo un pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher.
Todo a pulmón. Y bueno, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y lo primero que voy a hacer es darle la bienvenida a Jorge Jacobs. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Nuestros radioescuchas que nos acompañan en la 102.1 FM y como Marvin Baquiac se conectan un par de minutos. Muchísimas gracias, Marvin, solo para compartir y que otros se unan a los liberhéroes que estamos dando la batalla de las ideas porque queremos vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en el camino en el cual buscan su felicidad, donde podamos compartir y convivir en paz, respetándonos los unos a los otros. Así que qué maravilla. Vamos 38 veces compartido Todo a Pulmón. Eso quiere decir que solo nos faltan 12, por favor, nos falta usted. Sí, no se me haga el loco, no se me haga la loca. Nos hace falta usted que todavía no se ha conectado para que podamos superar esos 50 veces compartido Todo a Pulmón. Quiero agradecer todos los saludos que nos dejan José Calderón, Michelle Fernández, agradecer a Joel Rodrigo López que compartió, al igual que Roberto García, Roberto C. Barragán desde México, viva la libertad, quien nos pregunta además de eso que qué pensamos acerca de la política, ¿cómo es que le llaman? La política estrada en México en lo que respecta, bueno, nosotros todavía no variamos nuestra posición, vamos a ver qué pasa. O sea, adelantándome a responderle a Roberto y previo a que comentemos ya con un poco más de detalle lo que está sucediendo en Venezuela y nosotros también compartamos con ustedes algunos de los escenarios posibles que vemos, puedo adelantarle a Roberto Barragán, que nos escucha desde México, que considero oportunista y cobarde. O sea, por el momento todavía pues reconocemos a las actuales autoridades, pero veremos. Ese veremos quiere decir que en el momento en que vean que está cayendo Maduro, van a decir, México reconoce a Juan Guaidó, arriba Guaidó. Pero por el momento pues están guardando las apariencias, Roberto. Esa es mi opinión, pero por supuesto que también me gustaría escuchar la tuya, que nos las puedes compartir dejándonosla en Facebook Live. Gracias a Ingrid Judith Castillo, que también ya compartió Todo a Pulmón. Veamos, Ingrid Judith Castillo, Ervin González Escobar también ya compartió, Lorena Juárez de Rosales, saludos a Judith Rodríguez, Luis Roldán también ya compartió, saludos a Iván de Orellana, gracias a Juan Godínez que ya compartió, saludos a Betty Freeman y gracias por ese deseo de un día exitoso, así como un deseo feliz, de un día feliz que me dejó José Calderón. Roberto, aquí está la pregunta de Roberto Barragán acerca de nuestra opinión en lo que respecta a la reacción de México. José, también me río con él, dice que ni su mamá votaría por... O sea, el candidato de FCN Nación, que no, esperen, yo ya sé que varios de ustedes ya saben quién es candidato a presidente por la coalición de partidos oficialistas. Ya lo sé, pero estoy segura que hay algunos que ni se lo imaginan, así que denme el chance para que podamos, no sé si reír o llorar juntos, pero bueno, en fin, pero opina José que nadie va a votar por él, ni su mamá, bueno, no. Yo ahí sí, José, pienso que siempre va a haber alguien que vote. La pregunta es cuántos van a ser y por qué van a votar por personajes como el que va a encabezar el binomio presidencial de FCN Nación. Él es Elizabeth Manmil, dice, ya sabemos todos quién es. En serio que da pena, así es, da pena ajena. Carol Piedrasanta dice, buenas tardes, los que apoyan a Maduro es porque no entienden el sentir del pueblo. No es tanto que no lo entiendan, es que no les conviene, Carol. Veamos quiénes lo han apoyado. Lo han apoyado Evo Morales, lo han apoyado Díaz Canel y Raúl Castro en Cuba. Los mexicanos ni fu ni fa están en veremos. Todavía estamos reconociéndote, Nicolásito, pero en cualquier momento te zafamos la alfombra. Luego, en lo que respecta a Rusia, pienso que de los apoyos más importantes que ha recibido Maduro, y ese es en el cual nosotros queremos profundizar, porque yo sé que Jorge y Reni Bake, que los habrán escuchado ayer en el patio de atrás, tienen una hipótesis. Bueno, ya no lo voy,
me hizo cara de no fue ayer en el patio. Eso es para que no se pierdan el patio de atrás los miércoles, George, por favor. Bueno, tienen una hipótesis que puede ser que así sea. Sin embargo, hasta este momento, la respuesta que ha dado el régimen de Vladimir Putin en Rusia a esta situación yo lo veo como un apoyo total al régimen de los chavistas y de Nicolás Maduro. Así que pienso que hay que ver los posibles escenarios. Ojalá que fuera un escenario en el cual Putin solo está bluffing, o sea, ¿cómo diríamos bluffing, George? O sea, solo está fingiendo, pero que en la realidad no va a hacer nada, porque si no, imagínense qué delicado. Solo está amagando. Sí, porque se imaginan qué delicado sería, Jorge, que obviamente ya el Mike Pompeo fue claro, mira, Nicolás Maduro, nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra embajada, solo que ahora no vamos a negociar contigo, sino con Guaidó. Nosotros no nos vamos, así que ya sabes por dónde te puedes meter tus ya no 72 horas, porque a estas alturas serían algo así como 50 horas que nos diste. En fin, el punto es que Estados Unidos no se va a ir, y si no se va el gobierno de Estados Unidos, no se van a ir los otros tampoco. Así que si acaso llegase a responder Vladimir Putin apoyando militarmente a Nicolás Maduro, eso sí podría ser sumamente delicado. Pero bueno, al final es una cuestión de oportunismo, Carol, no tanto que no entiendan el sentir, por favor. Y además de eso, de que son irracionales, o sea, no, la mayoría de estos es gente irracional, y el único objetivo que tienen es de lograr conservar todo lo que han robado y todo lo que han expropiado y seguir manteniendo sus negocios con los narcotraficantes y tantos otros más. Hay una cosa interesante con lo de Díaz-Canel, y lo menciona Carlos Alberto en su nota, Jorge, que sí dicen nosotros apoyamos y pero que ya están viendo cómo hacen para sacar a todo el apoyo cubano que tiene Venezuela, ¿no? Desde tiempo atrás, pero bueno, que son los que realmente mandan en Venezuela, hay que hacerlo. Y precisamente él y JS dice, buenísima la nota de Montaner, saludos también a Rafa Cian, que nos dice que ya compartió todo a pulmón, qué maravilla, espero que eso signifique que ya hayamos llegado, más se hayan motivado y hayamos llegado a los 50 que teníamos mínimo para hoy. Gracias a Elías Girón Varela, que también dice presente. Y bueno, en fin, saludos a mi primo Sergio Ricardo Díaz Durán, que me hace algunas preguntas. Veamos. Me quedó la duda con lo que dijo el congresista sobre tu pregunta de cualquier modificación a la legislación electoral, es decir, los tránsfugas de plano quedan fuera. O están fanfarroneando. Pues yo pienso que ya ahorita todos aquellos que son catalogados como tránsfugas no van a poder participar, por lo menos para el Congreso de la República. Pero por ejemplo ya vemos a una Delia Bac. Van a pasar al Parlacén o a tratar de ser diputados. Exacto, Jorge. Perdón, eso alcaldes. Yo iba a mencionar precisamente una de las más conocidas tránsfugas que nosotros los tributarios le construimos una hermosa carretera a su finca, le hace Delia Bac, que ya anunció... No es a su finca, es a su spa. A su spa, perdón, que ya anunció George que ella va a correr para el Parlacén. Y no solo ella, Haroldo Quej y otros que dicen, basta, bueno, retirémonos con nuestros $4,000, que es lo que hacen, y ahí en el Parlacén ni los insultan, a eso creen ellos, ni los insultan, ni hacen nada, se reúnen una vez al mes, se la pasan viajando, total, perdón la expresión, Pélex, así que, y $4,000 al mes, con todo lo que ya he acumulado, eso me va a servir para los chicles, está bien. Ok, entonces, sí, yo creo que no, los que fueron catalogados para que hubieran podido participar, tendría que haber habido una modificación, una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Lo que todavía puede suceder en el tema de las elecciones es que finalmente los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se preocupen por algo importante para los guatemaltecos, para la mayoría de los guatemaltecos, como es la información que va a circular
en estas elecciones, motivo por el cual que finalmente les otorguen que otorguen la suspensión provisional, sino definitiva, de los artículos que son, entre otras cosas, violatorios de la libertad de expresión, de la libertad de empresa, y ya no recuerdo cuál era el otro motivo que se aduce en las acciones, por lo menos 2 acciones de constitucionalidad de la Cámara de Medios y la Cámara de Periodismo, en lo que respecta a los cambios que promovió o impuso Todd Robinson por medio de su servil, de su siervo Mario Taracena. Me imagino en buscar de alguna manera beneficiar a Sandra Torres, porque al fin, como mencionábamos ayer, ella ya es conocida. Los desconocidos que van a participar, pues tal vez los van a reconocer un par de personas más, pero con esas condiciones que aprobaron, es poco probable que vaya ni siquiera a subsistir sus partidos, Jorge. Hasta podrían poner en riesgo los partidos por los cuales están compitiendo para... De hecho, yo creo que uno de los objetivos que tenían detrás de estos cambios era volarse un montón de partidos pequeños bajo la idea de que es mejor que hayan menos partidos. Así es. Y Roberto C. Barragán dice, en lo personal, al estar inmerso en el ambiente social de este nuevo gobierno, pienso que sí hay cierta tendencia al socialismo y por lo tanto pienso que la posición de AMLO es de apoyo hacia Maduro, pero políticamente le costaría mucho si lo dice abiertamente. Por eso quise escuchar una opinión externa, porque puede que mi visión no sea tan objetiva. Me gustó y se me hace elocuente tu opinión, porque realmente el presidente no tiene una ideología, simplemente es un voraz pragmático. Totalmente, porque, a ver, Roberto, miremos el plan que tiene para la zona libre en la frontera entre de México con Estados Unidos. O sea, ya quisiéramos nosotros un plan similar para Guatemala. Ojalá que lo eche a andar, porque también eso es una de esas promesas. Al final, pienso que la mejor definición para AMLO es es un pragmático. Pero bueno, en fin, todavía no he terminado de agradecer a los oyentes que han compartido con nosotros y están dando la batalla de las ideas, que están compartiendo todo a pulmón, como es el caso de Aida Reyes, Eli JS, Raquel Misraji Levi, Álvaro Ibarra, Rolf Meyer Lima. También quiero agradecerle a Sergio Ricardo Díaz Durán Vix, agradecerle a Silvia Urizar, también a Liliana Monterroso, que dice compartido también y nos envía saludos, qué maravilla. A Juan Carlos Ceballos Schaefer, Luis Roldán, a Lorena ya la había mencionado, José Díaz, amigo compañero nuestro en Libertópolis, Marco Cruz, puchica, hasta Contravía Kids, este debe ser Ángel. Jorge Isaac Coyoy Álvarez, Jorge Valdemar Chacón, Ronald Gutiérrez, Karin Rademan, Michelle Fernández y José Calderón. Muchísimas gracias a todos ustedes que están dando la batalla de las ideas con nosotros. Vamos a ver, vamos a irnos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ir a las notas de última hora que tenemos para ustedes. Vamos a empezar con la nota de Venezuela, porque pues yo ya les mencionaba, creo que ya les mencioné, que por la mañana llegó Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Venezuela, que es el equivalente a la Corte Suprema de Justicia de nosotros, el Tribunal Supremo de Justicia, para recibir el apoyo de los magistrados que forman parte de este tribunal. Y también ya hace cosa de, calculo yo, como una hora aproximadamente, la cúpula militar, o sea, pero de nuevo, hay que ver que es la cúpula, no necesariamente los militares, pero sí la cúpula militar, como se dice coloquialmente, cerró filas con Nicolás Maduro y denunciaron que hay un golpe de Estado en Venezuela. Eso viene a reforzar lo que comentaba yo ayer, Jorge, y el escenario que planteaba, que ellos no se iban a ir pacíficamente.
y que lamentablemente los 16 que ya han muerto, por lo menos 16 reportados por organizaciones de la sociedad venezolana, va a aumentar, y que en algún momento los países que tienen poder militar, particularmente Estados Unidos, van a tener que darle ese apoyo si no logran que el llamado que están haciendo, no a la cúpula militar, sino a los militares, a los que como ellos están muriéndose de hambre la mayoría, para que se unan al pueblo y simple y sencillamente dejen a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a los generales ellos solitos diciendo, y los magistrados de que quieran, ahí a los 100 pelones diciendo, nosotros aquí es Venezuela. Sí, pero discúlpeme, señores, se nos van y nos los llevamos presos, porque presos tienen que terminar. En fin, vamos a comentarles con un poco más detalle de esto, y por supuesto un par de notas de nuestra Guatemala. Previo a que le demos la bienvenida, como les habíamos anunciado, a Angélica Suárez y al licenciado Francisco Flores, para que abordemos el tema del abuso de la prisión preventiva y poniendo como ejemplo el caso específico de Max Quitting. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, estamos ya de regreso en Todo Pulmón. Quiero agradecerle a Verónica Ruiz, que desde Twitter está ya invitando a otros a que nos acompañen. Muchísimas gracias, Verónica. Y en el caso de YouTube, qué raro, aquí me hace falta Walter, pero Roland Mitris, y él sí ya dijo aquí presente, Marta Yolanda. Y a los amigos que nos están escuchando o nos están viendo en Periscope, por favor digan acá presentes para que también los podamos saludar. Y bueno, rápidamente no conocemos en mayor detalle en lo que respecta a la iniciativa que les mencionaba que presentaron hoy en el organismo legislativo, en el Congreso, el Ejecutivo, para crear la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Gestión Integral de... Permítanme, voy a tomar aire. Del riesgo de desastres. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa manía, George? O sea, de aquí a que decís la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, pues bueno, el desastre ya es mayor. Pero y ya no se va a llamar CONRED, sino CERRED. No, se va a llamar, escúchate esto, Cesinagrid. Llamen al Cesinagrid. Vaya, ya uno ya se había acostumbrado con red, pues. Ahora tendríamos que gritar, es urgente que venga el Cesinagrid. Bueno, del Cesinagrid les vamos a comentar con más detalle cuando le preguntemos a expertos del tema en lo que respecta a los cambios que quiere hacer el gobierno y tengamos más información acerca de esta iniciativa que fue presentada. Pero no sé, es como decir, fuimos un desastre para entender el desastre del volcán de fuego, que según la ONU, por cierto, fue en Latinoamérica, o en América Latina, fue el desastre natural más, ¿cómo les podría decir? Desastroso, más lamentable. Fue el mayor desastre natural de América Latina, estos en el año 2018. Esto es lo que respecta a América Latina, aunque en el mundo el que consideran que fue el mayor desastre fue el terremoto en Indonesia y el siguiente maremoto, que no hubiera sido tanto el desastre, Jorge, si el gobierno hubiera advertido a la gente de que sí
era alta la probabilidad de que hubiera un maremoto después de un terremoto que les hubiera dado tiempo a muchos de buscar refugio, alejarse de la orilla para no morir producto de ese maremoto. Pero bueno, en fin, esta es la propuesta del gobierno que es una de las notas de hoy, y la otra, por supuesto, es la participación de Jimmy Morales en el cumplimiento del pacto colectivo con Joviel Acevedo. ¿Cómo se llama, George? ¿Tenés ahí la info? Con el Ministerio de Educación, en fin. Con el Ministerio de Corrupción. Perdón, me estoy haciendo bolas, no crean ustedes, apreciables oyentes. Eso es en lo que respecta a las notas del día, que probablemente con un poco más de detalle se las podamos comentar mañana. Pero en lo que respecta a esto, Jorge, que lamentable, por eso yo regreso al punto, para los que dicen, no, es que hay que tomar partido, o estás con el gobierno de Jimmy, o estás con la CICIG. No, ni con los unos ni con los otros. ¿Saben por qué? Porque yo sí tomo partido, y tomo partido por Guatemala, y tomo partido por el Estado de Derecho, y tomo partido porque verdaderamente algún día vivamos dentro de una república. Y ninguno de los dos está o estuvo alguno de ellos trabajando en busca de eso. Aplaudo la persecución de corruptos, sí, pero no el abuso del poder, ni de parte de la CICIG, ni de parte del gobierno. Entonces, pues bueno, cuando vemos cosas como estas y la gente se rasga las vestiduras sacando de contexto las cosas, Jorge, en fin, digo, qué bueno que uno tiene claros su código de valores y sus principios, y tiene claro también qué es lo que uno quiere. Y eso me lleva, Jorge, a comentar brevemente el tema de la decisión esperada, que ni nos sorprendimos, ¿verdad, George? Ni de espaldas nos fuimos, ni brincamos de la felicidad, ni nos pusimos a llorar. ¿Por qué se tardaron tanto? Pues era de esperar que eso iba a suceder. Lo lamentable, Jorge, es que dentro de toda esta discusión, incluido el comunicado, y que por cierto esa es una falacia de la autoridad. O sea, la firmaron un grupo de ex magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que nosotros podemos entrevistar a otros magistrados de la Corte de Constitucionalidad que no van a coincidir con ellos. Por un lado, y aparte, tampoco es que tengamos tanto respeto por las Cortes de Constitucionalidad con tantas barrabasadas que han hecho a lo largo de los últimos 25 años. Pero si lo vas a contrastar, Jorge, dicen, los honorables ex magistrados, sí, pero hay otros honorables, entre comillas, igual que estos tan honorables, entre comillas, que tienen una opinión, y luego quiero regresar al término opinión, distinta a los 3 o 4 que firmaron esta declaración junto con Gabriel Orellana, a quien es increíble lo contradictorio que es. A Gabriel Orellana, que nosotros recordarán algunos de los oyentes, lo entrevistamos, hará cosa de un año y pico, tal vez George se recuerda, pasa tan rápido el tiempo que no lo podemos decir. Acá él abogando por la eliminación, ¿te recordás, George?, del privilegio del antejuicio, y explicando aquí, no, es que y Alemania 5 nomás gozan, creo que menos de 5 gozan de eso, que no sé qué, y ahora, ¿cómo les van a quitar ese privilegio a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad cuando a ellos no se les puede cuestionar sus opiniones? Y a eso llego. Ellos están hablando de sus opiniones. Yo estoy de acuerdo que las opiniones nadie puede ser penalmente juzgado por sus opiniones. Si alguien quiere opinar que la Tierra es plana, que opine y que lo grite que lo grite con todas las fuerzas de sus pulmones. ¿Qué tal? Que lo grite a todo pulmón, no todo a pulmón. Ok, esa es una opinión, pero una cosa diferente es emitir una, ¿cómo es que se llaman las que? ¿Sentencia? La sentencia, pero no es sentencia lo que emiten los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Tomar una decisión legal dentro del contexto donde ellos, de nuevo, los hechos
los que están, no, es que los quieren buscar porque son gente incómoda para los grandes capitales, para los señores del CACIF, para el pacto de corruptos, por eso, no. Sin duda hay gente que está molesta con los magistrados por algunas decisiones que han tomado, tal vez algunas de ellas dentro del contexto constitucional, y pues ni modo, habrá que aceptarlo. Aquí específicamente, discutiendo los hechos, fue claro, hasta la misma Dina Ochoa, que cobardemente se excusó de conocer el amparo, porque a mí me parece una cobardía de la presidente de la Corte de Constitucionalidad, ella que votó en contra de esa decisión, y el mismo Neftalí Aldana, que también votó en contra de eso, Jorge, que él sí fue parte del voto unánime para ampararlos, que ellos, Dina Ochoa, básicamente, si ustedes van a leer el voto razonado de Dina Ochoa, claramente está acusando a sus pares, porque son sus pares, sus compañeros en la Corte de Constitucionalidad, de lo que se les acusa en la acción, independientemente que Pellecer sea el peor de los hombres presentes. No es eso, y ausentes. No es eso lo que se debe discutir, sino lo que se debe discutir son los hechos. Y discusión de los hechos ha habido muy poca. Nosotros en Libertópolis, en todo a pulmón y en algún otro medio he escuchado yo que la gente, bueno, a ver, dejemos al margen quienes presentaron esto. ¿De qué se les acusa a estos señores? De acá, acá. Mire, esto sí, fíjese que usted tiene razón. Va, entonces dele en trámite para investigarlos. Pero ¿cuál es el miedo a que se investiguen a las personas que están en el ejercicio del poder? Es como que también en el caso del presidente, ¿cuál es el miedo a que se le investigue? Y es interesante que en el caso de los diputados, al menos a ellos, a 27 por lo menos, según veía una investigación que presentó República GT, por lo menos a 27 diputados ya se les ha quitado el privilegio de la impunidad. Que sí, hace falta que se la quiten a Felipe Alejos, al ungido del FCN Nación, tararara, tará, Estuardo Galdames, ¿qué talito? Pues sí, yo se los quitaría a todos, incluido a mi amigo Luis Pedro Álvarez. Nadie debe de gozar de ese privilegio. Pero bueno, en fin, mi opinión políticamente incorrecta es que más, en lugar de andar desviando la atención, tratando de explicar los motivos por los cuales se había presentado esta solicitud de proceso de antejuicio en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, más aún yo escribí uno donde, en mi opinión, todos deberían de habérsele quitar el privilegio, pues más que andar hablando de los motivos que pudieron haber tenido los congresistas o esto, se debió haber conocido y discutido los hechos. Y vamos, ya esto al final alguien dirá, es agua que pasa bajo el puente, ¿cómo dice el refrán? Leche derramada. O leche derramada, como dice George. Pero vale la pena señalarlo, ¿por qué? Porque en lo que debemos enfocarnos, si queremos cambiar lo que debemos cambiar en Guatemala, es en el análisis objetivo, o sea, basado en los hechos de la realidad y las conclusiones contextualmente correctas, que no a partir de falacias como son las que han predominado. Ay, es que dice Gabriel Orellana o dice que Eduardo Mayora, que yo tengo mi opinión que hasta le he dejado por escrita, que es un hombre pragmático. Sí, ha sido decano de la Marroquín, sí, yo soy egresada de la Marroquín, sí, y me es irrelevante. Es una persona que es, así como AMLO, es un pragmático. Y cuando le conviene y saber realmente, y no quiero expresar motivos porque no quiero caer en lo mismo que estoy cuestionando en otros, no es una persona a la cual yo recurriría para aclararme las ideas porque no lo considero una persona honesta. Esa es opinión mía y no puedo ser juzgada penalmente por mi opinión, o es solo los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero bueno, esa es una opinión mía, así que para mí es irrelevante. Es una falacia de la autoridad. Y el punto al final es que aquí no se está hablando de opinión. Es que no entiendo por qué nadie los cuestionó a estos señorones.
no se están hablando de opiniones, se están hablando de sentencias o decisiones que tomaron en el ejercicio de sus funciones como magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Jorge. Pero bueno, si queremos que Guatemala cambie, vamos a tener que estar atentos a los hechos, no a todas las historias que se generan alrededor de los hechos, no, los hechos, cuáles son, y poderlos contextualizar correctamente. Y yo quiero añadir un elemento adicional, y es que fue precisamente la CICIG la que popularizó aquí en Guatemala el que se cuestionen las decisiones de los jueces. Porque les recuerdo que cuando la CICIG decía, no, ese es un juez corrupto, y me metía ante juicios y se iba en contra porque decía, es que ese es un juez corrupto porque favoreció a fulanito de tal, y entonces les sacaron ante juicio incluso hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es un doble el rasero ese que no, a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no, ellos no se les puede cuestionar por lo que hagan, por las decisiones que hagan, pero a todos los demás jueces sí, a eso sí hay que, muchos son corruptos y hay que perseguirlos. Indistintamente que alguien podrá decir, bueno, pero es que hay una sutileza ahí en la ley de que a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sí no se puede y a los demás sí. Bueno, pero considero que sería hasta una inconsistencia hasta de la ley, pero al final, en última instancia, yo sí considero de que todos, desde cualquier magistrado de primera instancia hasta los juez de primera instancia hasta los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, al igual que cualquier otro funcionario público, deben ser responsables de sus actuaciones, y precisamente lo que nosotros siempre hemos cuestionado aquí es que una de las grandes maldiciones del sistema en el que estamos es que los funcionarios públicos no tienen que pagar las consecuencias de las decisiones que toman. Y entonces toman decisiones como se les da la roncada gana y sin tener ellos que pagar las consecuencias, porque somos los tributarios los que siempre terminamos pagando las consecuencias, no los funcionarios públicos. Y bueno, amigos, quiero agregar en lo que respecta a nuestros invitados hoy que también vamos a tratar el caso del licenciado Julio Suárez, y que precisamente Angélica de Suárez, que va a acompañarnos hoy en Todo a Pulmón, es la esposa del licenciado Julio Suárez y el licenciado Francisco Flores. Hablaremos del abuso de la prisión preventiva, la figura de la prisión preventiva, no se diga de la ilegalidad de la prisión provisional, sino que vamos a ejemplificarlos con estos que ya se han convertido en dos casos emblemáticos, y aquí podría también incluir el del coronel Chiroy, Jorge, que él ya hasta cumplió la condena que le hubiera sido impuesta si ya hubiera habido juicio y lo hubieran encontrado culpable. O sea, entonces que hay, este es un punto importante que discutir, que afecta a miles de nuestros compatriotas, es un hecho que no podemos negar y no debemos negar si queremos cambiar nuestro país. Quiero agradecer a los que se han sumado, a los que ya han compartido Todo a Pulmón, agradecerle a Ramón Parellada, a Warren Orbo, a Armando Maldonado, que son los que puedo ver, al igual que a Manuel Figueroa, que nos cuenta que él también es políticamente incorrecto, igual que nosotros, que ya compartió nuestro programa. Muchísimas gracias y espero que muchos más se unan a los que ya he mencionado. A lo mejor hoy llegamos, ¿por qué no? Lleguemos a los 100. Mariel Varías dice, saludos ya de nuevo escuchando. Y bueno, yo no sé si nos dejó de escuchar Mariel, pero Mariel ya no va a tener ninguna excusa ni nadie, porque ahora ya pueden bajar nuestros podcasts. Pero bueno, antes de que Jorge les explique en el siguiente segmento, brevemente, el tema de los podcasts, más aún esa debería ser la nota tecnológica, que es un podcast. Pero bueno, antes de eso, aquellos que tienen hambre, como ya saben quién de aquí de Todo Pulmón se muere del hambre y anda viendo qué come. Marito en los controles, que no va a compartir con nadie, pero nosotros sí lo invitamos a usted a compartir
pollo campero como usted lo desee. Disfruten el combo de 8 piezas, 4 porciones de papa, 4 panes y 1.75 litros de Pepsi por solo 139 quetzales. Pídanlo hoy desde donde quiera que se encuentre, en su casa, su oficina, en el parque, yo qué sé. Solo llamando al 1777 o por WhatsApp al 5100-1777. 5100-1777. Esto es el sabor campero. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, rápidamente son 3 cosas más que queremos comentar con ustedes antes de la nota tecnológica, donde de nuevo yo aquí reto a George para que sea acerca de los podcasts, porque queremos que sean miles, así es, miles en Estados Unidos y en toda Latinoamérica y todos los hispanoparlantes en el mundo que estén bajando nuestros podcasts para que podamos, ¿qué tal? Soñemos en grande, cambiar el mundo. Pero bueno, antes de eso, tenemos que cuidarnos y preocuparnos por nosotros, así que recuerden que ya solo quedan 2 días, porque es este próximo sábado, el 26 de enero, el Healthy Day, y que los esperamos, que nos acompañen el sábado 26, usted y su familia, para que aprendan los principios básicos de la equitación y el yoga. La clase de principios de yoga estará a cargo de Tony Meyer, quien ya acumuló más de 1000 horas de entrenamiento con The School of Yoga Institute. Además de haber estudiado el yoga, Tony ha dado clases en Guatemala, Estados Unidos e Indonesia. Por cierto que fue un par de meses antes del maremoto que Tony estuvo en Indonesia. Pero bueno, que se salvó. De la que se salvó, qué bueno, porque por eso lo tenemos en Guatemala a Tony para dar principios básicos del yoga. Aprovechen a conocer sobre los productos naturales de ELA también si asisten el 26 de enero con descuentos especiales. ¿Y dónde encuentran ustedes más información? Pues bueno, pueden escribir al WhatsApp de Libertópolis 4585-4280, 4585-4280 y con mucho gusto les va a enviar la información Marito. O apunten este teléfono, por favor. Ya sacó bolígrafo, o lo graba, o bueno, apunten el número al cual pueden llamar o escribir por WhatsApp. Son las 2 opciones, al 4950-3414. Repito, 4950-3414. Y bueno, amigos, regresando al tema de Venezuela, yo les había ofrecido, recuerdan ustedes, que les iba a compartir un mensaje que nos envió un amigo querido acerca y oyente también de Todo a Pulmón, acerca del caso de Venezuela, y me parece muy bueno para que le pongamos más, que profundicemos en lo que viene después de que termine esta etapa que sin duda va a ser dolorosa. Si acaso logran la mayoría de los venezolanos, que como bien lo decía Carlos Alberto Montaner en su nota, es alrededor del 80%, Jorge, si logran finalmente deshacerse del régimen del socialismo del siglo XXI, del régimen chavista, hoy encabezado por Nicolás Maduro, aunque manejado y controlado por Diosdado Cabello y probablemente Raúl Castro desde Cuba, en fin, si se logran ellos salir de ellos, de esta gente que tanto daño le ha hecho a los venezolanos, el camino por recorrer es un camino largo y difícil. Y lo que nos comentaba nuestro amigo Mario, solo voy a mencionar su nombre, es lo siguiente, dice:
Qué terrible. El costo y sufrimiento material y espiritual para la gran mayoría de venezolanos ha sido enorme. Venezuela pasó de ser uno de los países más ricos y seguros de Latinoamérica a uno de los más pobres y violentos. Más claro, imposible. Es el resultado del modelo colectivista y autoritario impuesto a lo largo de 20 años. El país está deshecho, la productividad inexistente, la gente muere de hambre. El año pasado cerró con una inflación de 1 millón de puntos porcentuales. Por cierto, paréntesis, se calcula que la inflación de este año va a ser de 10 millones. Es que eso es algo... Yo no sé si Jorge sabe, pero yo creo que esto es algo nunca antes visto, ni siquiera en Zimbabue. 10 millones %. Pero bueno, en fin. Tan así que ni siquiera se puede pronunciar bien en español. Ni siquiera lo puedes imaginar. No se conjuga. 3, continúo con el mensaje de nuestro querido oyente Mario, que dice, 3 millones de venezolanos han escapado del país. Solo estos 2 últimos años, una locura. Ojalá este sea el principio del fin del autoritarismo. Lamentablemente, y es lo que hay que luego que profundizar en esto, Jorge, lamentablemente la oposición está plagada por socialistas, incluyendo a Guaidó. Una tarea titánica será la de reconstruir Venezuela, pero para hacerlo tienen que tener las ideas claras y ese no es el caso. No es el caso de la mayoría, pero ¿por qué no? A lo mejor si empiezan a escuchar Libertópolis, algo podemos hacer, y sé que lo escuchan porque es muy conocida. Gloria Álvarez, que ustedes saben, es junto con José Fernando Orellana Huer los conductores principales de Liberviernes, los que se transmite precisamente los viernes de 6 a 8 de la noche por Libertópolis y en la 102.1 FM. Pero bueno, continúa nuestro amigo, tarea titánica reconstruir Venezuela, pero para hacerlo tienen que tener las ideas claras y ese no es el caso. Remover a Maduro y al régimen chavista sería un paso positivo enorme. Ojalá lo logren. ¡Ánimo, venezolanos! Y luego otro amigo, Juan Francisco, dice lo siguiente, que no es Juan Francisco Rodríguez, es otro Juan Francisco, dice, luego de una tiranía, es muy raro un milagro de libertad. De Europa del Este, solo Estonia, la República Checa y en un lejano tercer lugar, Polonia, se desarrollaron como sociedades prósperas y de respeto por la libertad individual. Lo que pasa es que comparado al tirano, el mediocre es casi una figura mítica. Interesantes comentarios que hemos recibido en lo que respecta a lo que está sucediendo en Venezuela, que fuera de lo que ya hemos comentado, Jorge, lo del que lo van a apoyar, están apoyando a Maduro los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la cúpula militar, no hemos tenido más notas. Y el de los apoyos extranjeros de países, de otros gobiernos, que el que considero hasta este momento el más importante es el de Vladimir Putin. Pues está el de Putin y está el de China. Pero sí, Xi Jinping tiene más intereses comerciales, dirías. Pues más intereses comerciales y financieros, porque resulta que una de las razones de por qué está tan mal, bueno, por eso digo, una de las razones por qué han llegado a eso del de los 10 millones % de inflación, tiene mucho que ver precisamente con China, porque China lo que hizo fue prestarle dinero así, bastante dinero, estamos hablando de algo así como 60,000 millones de dólares, es la deuda que tiene el gobierno de Maduro a China, al gobierno de China, al gobierno de Xi Jinping, y ellos son ahorita de los que están más interesados en que se resuelva esta situación, y según entiendo, incluso desde hace un par de semanas ya están los delegados así de China hablando también con los de la oposición por aquello de las dudas, porque ahorita lo que más les preocupa es que si cae Maduro y queda la oposición, si les van a reconocer la deuda o no. Sí, y por otro lado, todos los assets, todos los activos del Estado de Venezuela, del gobierno, administrados por el gobierno de Venezuela, en los países, particularmente en Estados Unidos, porque mucho discurso en contra del imperialismo, pero ¿dónde tenían la mayoría de sus assets? No en Cuba, en Estados Unidos, todos esos activos, pues el gobierno de Estados Unidos se los va a reconocer como administrador a Guaidó y al gabinete que ellos nombren. En fin, esto apenas está empezando, como bien lo dijo Mario, es el principio del fin. Pero bueno, ahora viniendo a Guatemala, también tenemos un serio problema, digo yo, no, realmente no es un problema, pero ya ahorita hay una
diferencia de opiniones, porque esa va a ser el término de moda, una diferencia de opiniones entre la fiscal general de nuestro país, Consuelo Porras, y Matías Ponce, el vocero de la CICIG. A ver, George, comentale a los oyentes qué pasó hoy y qué declaraciones de la fiscal general molestaron a Iván Velázquez, me imagino yo, y tal vez Antonio Guterres si ya se enteró. Adelante. Sí, hoy la fiscal general Consuelo Porras dio unas declaraciones luego de una inauguración que hicieron allá en Escuintla, y en esas declaraciones se refirió a el tema candente ahorita con la CICIG, que se refiere al hecho de que ayer se recuerdan que les mandaron una nota de que ya no iban a llegar los policías y las radiopatrullas, y que hoy en efecto ya no llegaron porque hoy ya los citaron para otro lugar. Y entonces obviamente pues los reporteros le preguntaron a Consuelo Porras sobre este tema, y ella lo que dijo es de que, y así lo cito literalmente, el personal de diversas entidades que prestaban apoyo a la comisión han regresado a su entidad de origen, incluyendo fiscales del Ministerio Público, y lo está diciendo la fiscal general, o sea que decía de tener por lo menos esa información, así como personal de la Superintendencia de Administración Tributaria, de la SAT, y de la IVE, de la Intendencia de Verificación Especial, por lo que ella considera que no hubo ninguna infracción al respecto, porque ahí hasta ella, o sea, porque si fuera válido el argumento de que están transgrediendo lo que dice la Corte de Constitucionalidad, por lo visto, también el Ministerio Público y también la SAT y también la IVE. Sería lo que se entiende de esta declaración de Consuelo Porras. Y dice, todos acá estamos al tanto de los acontecimientos. En el momento en el que la CICIG decide retirarse inmediatamente, o sea, aquel martes, ¿se recuerdan? Todo el recurso de las instituciones que prestaban apoyo fueron reintegrados. Y dijo que después de la suspensión de labores de la comisión, solo recibió una nota del comisionado Iván Velázquez en la que detallaba cómo la CICIG brindaría el apoyo al MP, pero que dice que no hubo ningún otro tipo de comunicación. Esto fue hoy en la mañana, o sea, la inauguración, haber sido hoy a las 9 de la mañana, y después de la inauguración fue que dijo estas declaraciones, y ya al ratito ya la CICIG ya había sacado su contestación. Su contestación, que esa tu palabreja, Su respuesta. En fin, vamos a ver cuál fue la respuesta, porque lo que sí es que ya Iván Velázquez dijo, nosotros vamos a trabajar hasta el 3 de septiembre, lo que quiere decir, vamos a cobrar nuestros sueldos hasta el 3 de septiembre. También hay que recordar eso. ¿Y qué sueldo? Bueno. ¿Y qué sueldo? Sí. El comunicado que publicó hoy la CICIG, luego de estas declaraciones de Consuelo Porras, es que dice, la CICIG mantiene constante comunicación con el Ministerio Público, no necesariamente con la fiscal. El comisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, se ha comunicado por escrito con la doctora María Consuelo Porras para señalarle que la comisión seguirá trabajando en Guatemala en función de su acuerdo. La CICIG en ningún momento ha suspendido sus operaciones en Guatemala, por el contrario, según lo señalado por la Corte de Constitucionalidad y lo expresado por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la comisión continúa con sus labores en Guatemala en función de su acuerdo vigente hasta el 3 de septiembre. La CICIG reitera un llamado al respeto de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad del día 9 de enero de 2019, que deja en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la CICIG. La CICIG sigue trabajando en Guatemala en función de su acuerdo vigente. Eso fue... ¿Qué era lo que yo decía ahorita? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que nos van a quitar el chance? No. Nosotros seguimos hasta el 3. No importa lo que diga la fiscal. Pero bueno, al final esta es la realidad. O sea, hay que este personal al menos lo estamos pagando nosotros los tributarios. Y tienen que regresar a trabajar si no hay ahorita otras personas de la CICIG con las cuales colaborar al menos aquí en Guatemala. Porque hasta la subcomisionada, que dicen que ya hasta fue nombrada una fiscal de no sé dónde, de San Francisco, ¿dónde lo leí? Que ya hay subcomisionada nombrado. Pues bueno, si van a estar trabajando hasta el 3 de septiembre, ok,
no sé dónde están ahorita trabajando. Ese es el parte del problema, porque lo que hemos visto es que Iván Velázquez efectivamente sí ha estado viajando y dando declaraciones, etcétera, pero el resto, quién sabe. Pero lo que sí es que dicen que van a trabajar hasta el 3 de septiembre. Y bueno, eso representa que van a cobrar hasta el 3 de septiembre. Paola Fallase Ruiz dice, el partido de Guaidó es voluntad popular, el mismo Leopoldo López, espero que hayan aprendido la lección. Ojalá, Paola, ojalá así sea, pero no lo podríamos decir. Tal vez Lilian Tintori, la esposa de López, sí es alguien que se ha ido aclarando las ideas hasta cierto punto. Y esperaríamos que Guaidó no sea, como lo expresa nuestro amigo, un socialista, sino que al menos sea un mercantilista light, pero que sea un liberal. Eso hace falta todavía un largo trecho para que se dé en Venezuela. Y como decían otros, bueno, al final hasta el mediocre al lado de lo que tienen ahorita, como decía Juan Francisco, se va a convertir en una figura mítica, porque lo que ya no soportan es el régimen socialista, chavista, que tiene 20 años de destruir a los venezolanos. No voy a decir ni a Venezuela, ni a la economía de Venezuela, ni nada, no, de destruir a los venezolanos. Pero bueno, Alejandro Pérez Calvo dice, la CICIG salvó de la cárcel segura a los Colom en el caso Rosenberg y los salvó de nuevo para el caso Transurbano. Vamos a ver qué otros mensajes tenemos. Y también Alejandro Pérez Calvo decía, el Che Guevara fue igual de inútil y desastroso manejando la economía. Así es. Julio Pérez desde Misco, saludos, dice que ya compartió todo a pulmón. Muchísimas gracias. También nos saluda Ceci Guerra Corrales y Olga Janet Pérez de León. Dice, la Corte Suprema de Justicia sí resolvió así con Alejos, con esas bases maliciosas a su favor, dejan mucho que desear y se duda de su capacidad intelectual. Yo considero que con el caso de Alejos se cometió un error, pero el que hayan cometido un error con Alejos, Olga Janet, no significa que no haya sido acertada su decisión de darle trámite al proceso de antejuicio en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Yo, después de hacer un análisis objetivo, racional, le guste a quien le guste, porque no es cuestión de emociones. Efectivamente, procedía el que se les retirara ese privilegio a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para que sean investigados. Y de nuevo, ¿cuál es el problema en que sean investigados? ¿Cuál es el miedo de que sean investigados? ¿Por qué en Guatemala tenemos que decir sí, como que si no tuviéramos los guatemaltecos capacidad de pensar? Y tenemos que decirle sí a todo lo que digan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, aunque sea ilegal. No, yo sí pienso que hay que repensar a la Corte de Constitucionalidad. Y ahí viene la oportunidad para que se haga de una forma constitucional. ¿Qué tal? Porque puede ser por medio de una consulta popular en las próximas elecciones generales. Pero no podemos seguir en Guatemala con 5 personas, pues al fin así es el número de personas que integran la Corte, con 5 personas, concentrando sin límites todo el poder, porque es así, es una dictadura, y ya no es ni siquiera la dictadura de las Cortes, es la dictadura de una Corte, la Corte de Constitucionalidad. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso, Jorge tiene un mensaje importante para ustedes. Adelante, George. Sí, ahorita que ya estamos terminando enero y de seguro usted ya tiene ahí todo, ya definió qué es lo que ya no va a utilizar ahí, pero lo tiene en sus oficinas todavía, pues que utilice los servicios de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas que van desde 4 hasta 60 metros cuadrados, con vigilancia y control de acceso a las 24 horas y en ubicaciones accesibles alrededor de toda la ciudad. Si quiere más información, la encuentra en mrbodeguitas.com o llamando al 2314-4949. ¿Te querés reír? No, esto lo tengo que leer antes de que te vayas. Saludos a José Pablo Cutzal Tuk Tuk. José Pablo, pues con más razón hay que compartir todo a pulmón. Dice, hola Marta Yolanda y Jorge, les cuento un verdadero chiste. Me llamaron comunista guerrillero por compartir sus programas y columnas. ¡A la gran! Bueno, irracionales y gente
fanática que se guía por sus emociones y no utiliza su razón, José Pablo, las vamos a encontrar en todos lados. Lo importante es que a los que a los que quieren tomar decisiones objetivas y formar juicios que sean verdaderos, o sea, que coincidan con los hechos, con la realidad, hay que llegarles a ellos, y a ellos es a los que nosotros buscamos llegar cuando ustedes comparten nuestras columnas. Pero qué risa, José Pablo, gracias por compartir con nosotros. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a tener una breve nota tecnológica y después, como les he anunciado ya en varias ocasiones, le vamos a dar la bienvenida a Angélica de Suárez y al licenciado Francisco Flores para que hablemos de la prisión preventiva y específicamente de los casos del licenciado Julio Juárez y de Max Quirin. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Tigo, el mejor internet y las mejores series. Presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, a petición del público presente, le hace Marta Yolanda, vamos a hablar acerca de los podcasts. ¿Y qué es un podcast? Pues básicamente es un archivo de audio, generalmente, antes se decía también de video, pero se ha popularizado principalmente con archivos de audio, los cuales usted puede descargar a su celular o a su computadora y escucharlos en algún momento cuando usted tenga la disponibilidad para hacerlo. Adicionalmente tienen generalmente la característica de que son así en secuencia, ¿verdad? Entonces van haciendo capítulos, sea diario, semanal, quincenal, mensual, hay algunos incluso hasta trimestrales, pero esa es básicamente el concepto principal de los podcasts, y algunos lo ven como la radio del futuro, en el sentido de que así como en el estilo de Netflix, ¿verdad? De que usted puede ver las películas o puede ver las series en el momento en que usted quiera y pueda verlos, no en el momento en que se transmiten. Pues básicamente sería el mismo concepto en este caso de los audios, que usted puede, por ejemplo, en el caso de los programas de Libertópolis, puede escucharlos no de 12 a 2 de la tarde, sino que puede después bajarlo y escucharlo de 3 a 5 de la tarde, por ejemplo, en el momento en que usted pueda y tenga disponibilidad de escucharlo. Esto es así en general que son los podcasts. Y luego, ¿cómo se accede a ellos? Pues resulta que hay generalmente, y la mayor parte de personas escucha los podcasts en su celular, entonces lo que hacen es que se utilizan aplicaciones de podcast en el celular. Ahí hay variados. En el caso de las personas que utilizan celulares de Apple, los iPhone, pues ya trae de cajón una aplicación del Apple Podcast, y pues a través de esa aplicación puede usted ver, seguir los podcasts de las personas que a usted le interesa ir escuchando. Entre ellos, pues puede buscar ahí los podcasts de Libertópolis, los puede buscar como Libertópolis o también como nuestra sombría así dentro de los podcasts, que se llama Libercasts, así de podcast, solo que Libercasts. Y en el caso de Android, pues ahí hay una gran cantidad de aplicaciones. Usted solo se va a la tienda de Play Store y le dice ahí podcast, y ahí le aparecen un montón de aplicaciones. La que todavía no es tan popular porque acaba de salir, pero yo creo que es la que va a ser la que va a reinar más adelante, es la de Google, que acaba de sacar una aplicación que se llama Google Podcast. Es un pronóstico de Jorge Jacobs. Pero esa no es ahorita la más popular en el mundo de Android. Hay varias otras, pero usted, como le digo, solo va a la tienda de podcast, la tienda de aplicaciones, pone ahí en la búsqueda podcast y ahí le aparecen todas las aplicaciones. Así que esa es la forma en la cual usted puede y escuchar los programas de Libertópolis y algunas otras sorpresas que les tenemos a través de su celular o de su computadora en la versión de los podcasts. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su sistema y su nuevo servicio de Amazon Prime Video. Tigo, el mejor internet y las mejores series. Presentó la noticia tecnológica.
Todo a pulmón. Y estamos de regreso en Todo a Pulmón y solo rápidamente antes de que le dé la bienvenida a nuestros invitados les quiero recordar algo muy importante y eso muy importante es que se cuiden, que se valoren, que se muestren, que se quieren. ¿Cómo? Invirtiendo en ustedes, invirtiendo en su salud. Tomando, como lo tomo yo, Equinacia Blend líquida de ELA, no cualquier Equinacia, la Equinacia Blend líquida de ELA, que tiene además de equinacias, vitamina C, zinc y aloe vera, que suben sus defensas para que podamos tener una mejor calidad de vida. Recuerden que la equinacia la encuentran en las tiendas de GNC o GNC, como usted prefiera llamarle, GNC o GNC, o llamando al 4563-9327, 4563-9327, donde les ofrecen servicio a domicilio. Y ahora sí, amigos, le vamos a dar la bienvenida a Angélica de Suárez y al licenciado Juan Francisco Flores, con quienes vamos a hablar como tema general el abuso, la prisión preventiva, que es un mal que sufren miles de nuestros compatriotas. Y vamos a hablar efectivamente del caso, y quiero hacer aquí una corrección, del caso del licenciado Julio Suárez, quien fue presidente del Banco de Guatemala y como presidente del Banco de Guatemala formaba parte de la junta directiva del ICS. Entonces, pues bueno, yo mencioné también el caso de Max Quirin, pues al fin la audiencia que está programada para mañana, que esperamos, como han sido todos los llamados, que no se suspenda de una forma arbitraria, incluye a todos los acusados en este caso. Entonces, mi primera pregunta, además de darles la bienvenida, es ¿por qué? ¿Por qué están todos en el mismo canasto? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Quién es el primero que quiere hablar? Licenciada, El muy buena licenciado. Adelante, licenciado Flores. En principio quiero agradecerle la gentileza que nos ha brindado al generarnos la posibilidad de externar algunos criterios de desahogo, ¿verdad?, de intranquilidad en torno a este particular caso. Su interrogante se refiere al hecho de que por qué están colectivizados los procesados en tanto que la responsabilidad penal es individual. Yo no tendría una respuesta cierta porque, tal y como se lo exponíamos hace algunos minutos fuera de micrófonos, las circunstancias particulares y la intervención de todos los sujetos procesales difiere en razón de muchas circunstancias personales, materiales y formales. Pero lamentablemente eso ha ocurrido y precisamente los pronunciamientos, sin concretarse un análisis particularizado de las situaciones de los sujetos, de los imputados, de los procesados, ha devenido en pronunciamientos colectivos, ¿verdad? Ya sabemos que todo colectivismo es falaz, insubstancial e inconveniente, ¿verdad? Angélica, bienvenida. Muchísimas gracias. Pues a mí me gustaría solo compartir quién es Julio Suárez para que la gente sepa quién es él como esposo, como hijo, como padre, que ha sido un hombre ejemplar. Trabajó durante más de 30 años en el Banco de Guatemala, desempeñando desde su primer puesto fue en el Departamento de Personal en 1979 y así fue haciendo carrera en el banco hasta que logró desempeñar diferentes puestos, llegando a ser gerente general. 3 veces fue nombrado por diferentes presidentes de la República como vicepresidente del banco y finalmente lograr llegar a culminar su carrera, siendo presidente. Tranquila, aquí está en confianza. Si No, usted gracias. solo está aquí conmigo y con el licenciado Juan Francisco Flores. No. Desahóguese, porque es parte de lo que dijo el licenciado Flores, en lo que estoy de acuerdo. Yo entiendo yo los puedo entender, porque una prima mía también estuvo falsamente acusada, retenida, como secuestrada en Santa Teresa. Ella logró en 2 meses y medio
salir, y ya para ahorita ya quedó claro que contra ella absolutamente no había ninguna evidencia ni nada que pudieran hacer más que utilizarla literalmente, que secuestrar a los abogados de otra empresa, de una empresa estadounidense, que fueron unos irresponsables. Aquí en Guatemala la tenían secuestrada con tal de que apareciera el ex esposo, que es una cosa tremenda, Sí, recuerdo ese caso. un abuso de poder increíble, no solo de otras organizaciones, sino también aquí el tráfico de influencia que tienen algunos abogados en las cortes. Pero pues entiendo lo que es tener a un ser querido preso. Me imagino que si en el caso de mi familia sufrimos por una prima por unos meses, ¿cuántos años tienen ustedes de estar viviendo este calvario? Sí, 3 años, 8 meses, bueno, prácticamente 4 años en esto, ¿verdad? Que ha sido muy difícil para nosotros como familia, pero reconociendo la calidad de Julio como persona, como profesional, es parte de lo que nos ha mantenido bien, con la frente en alto, sabiendo que él es un hombre honesto, honrado, que como le comentaba, en todo lo que es su profesión, ha también desempeñado cargos a nivel internacional. Fue 2 veces representante a nivel centroamericano, nombrado por los bancos de Centroamérica, por los bancos centrales de Centroamérica, ante el directorio del Fondo Monetario Internacional en Washington. También trabajó en el BCIE, ha colaborado también con el Consejo Centroamericano, Monetario Centroamericano, y todas esas personas y técnicos que él ha conocido durante sus funciones dentro de Guatemala y fuera de Guatemala, se han manifestado con apoyo y solidaridad, han venido a verlos de diferentes instituciones y organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, del Fondo Monetario, a demostrarles su apoyo, ¿verdad? Porque lo conocen como una persona honorable, es reconocida a nivel profesional como un hombre correcto, justo, honrado, y sí, para nosotros ha sido realmente muy difícil enfrentar esta situación viendo tantas arbitrariedades en el juicio, ¿verdad? Primero en el primer juicio y ahorita en el segundo que estamos enfrentando. Pienso que es importante que les recordemos a los oyentes a qué caso nos estamos refiriendo, porque yo recuerdo que hubo mucha indignación cuando salió a luz este caso, particularmente porque habían familiares de los que se habían visto afectados. Yo es lo que yo recuerdo en lo que respecta a las dudas que había en la contratación de esta compañía PISA, porque este es el IX-PISA, ¿no? Para atender a enfermos, si recuerdo correctamente, renales, ¿no? Así es. Del hígado. Pero ustedes podrían recordar con un poco más de detalle de qué trata el caso. En términos de mucha generalidad, se aduce en la sindicación que hubo anomalías en la contratación y se les sindicó a todos los miembros de junta directiva de la Comisión del Delito de Fraude. Pero habría que concretar algunos aspectos en torno a ese punto, y tal vez el más relevante es el hecho de que nunca hubo una probanza, pero ni en el más remoto indicio de que se incorporaran al patrimonio de los miembros de junta directiva algún peculio que sustentara ese señalamiento. A ver, entonces lo que entiendo es, se les acusó de una compra anómala de medicamentos. Sin embargo, no se probó que efectivamente hayan recibido algún soborno, alguna comisión, o sea, en alguna parte, o sea, que haya habido, por lo menos, y yo se los decía antes de que empezara el programa, que parte del problema es ese, que los estén juzgando, voy a utilizar un coloquialismo, en cuchumbo, pues. A todos los metieron en el mismo cuchumbo, y sin duda hay muchas cosas que cuestionarles a uno de los principales cabecillas del Partido Patriota, como fue Juan de Dios Rodríguez, quien era el presidente del IX en ese tiempo. Y que el parte del problema que
considero, yo viéndolo desde afuera, que han tenido el resto de miembros de la Junta Directiva, es que no han podido independizar sus casos. ¿Por qué? Hace unos minutos le señalaba, licenciada, que yo, en lo personal, que no soy un abogado penalista, no puedo advertir la circunstancia que no posibilita una conveniente y sustentada escisión de la participación de las personas, ¿verdad? Que posibilite una escisión, una diferenciación que deviene absolutamente necesaria porque la responsabilidad penal es personalísima, ¿verdad? Entonces, para utilizar el término que usted empleó, que es muy descriptivo, todos están en Cuchumbo y precisamente por esa circunstancia la imputación enrarecida por una difusión inconveniente del suceso tergiversado y sesgado por la entidad acusadora ha posibilitado que se deforme la percepción sobre el hecho, que es un asunto meramente administrativo. El proceso no fue instado precisamente por la comisión de hechos delictivos relacionados con la muerte de las personas, sino la imputación es por la comisión de un fraude. Pero ya le expuse y lo reitero y insisto en ello, no se asumió en ningún momento o no se concretó en ningún momento probanza en torno a ese punto. Y al margen de ello, los propios fiscales en un momento dado enunciaron que no había evidencia de ese suceso, sino que el fraude se concreta en haber asumido ciertas conductas que posibilitaron la concreción de un contrato que se estima ilícito, pero en mi modesta opinión, los personeros de Pisa fueron exonerados. Entonces, deviene hasta cierto punto inexplicable, casi incomprensible, que siendo que hubo una entidad que supuestamente resultó beneficiada con la constitución de una relación de esa índole, unos sean exonerados y los otros hayan sido continúen presos. Materia de un pronunciamiento en primera instancia. Yo quiero también aprovechar esta oportunidad que usted nos brinda para clarificar algo. Fíjese que el día viernes se va a concretar una revisión relacionada con el otorgamiento de una medida sustitutiva, que hacemos votos sinceros porque la misma se concrete para que la justicia tenga plenitud. Se afirma por parte de algunos sectores que es imposible el otorgamiento de una medida sustitutiva porque ellos, entre comillas, ya están condenados. Eso no es cierto. Hay un pronunciamiento de primera instancia, pero todos sabemos que el proceso penal y el proceso en términos de generalidad está sujeto a una serie de mecanismos dentro de los que figura una segunda instancia que deviene del planteamiento de una alzada y eventualmente habría un recurso extraordinario de casación. En tanto que ello no se concrete y que no haya inexistencia de mecanismos de impugnación, que todos hayan sido resueltos, hasta ese momento existirá una sentencia firme. En tanto que ello no ocurra, es viable la aplicación de una medida que, por cierto, ya fue otorgada, ¿verdad? Entonces, ha sido imposible concretarla porque precisamente la CICIG, para evitar que se concretara la administración de este beneficio, promovió otro proceso, ¿verdad? Otro proceso que es el que se tuvo la posibilidad de que se les otorgara el beneficio que se está invocando y que precisamente esperamos con toda la fe en Dios que se concrete el día viernes. Entonces vamos a ver si voy entendiendo correctamente. Por el caso X-Pisa, que existe una sentencia de primera instancia, ya les otorgaron una medida sustitutiva, pero no los han dejado en libertad porque hay otro proceso. La CICIG inició un nuevo proceso Sí. por otro caso. ¿Cuál es ese otro caso? Es un caso relacionado con la adquisición de unas Un ambulancias, software. Ambulancias, Ambulancias. y de un software. Entonces se habla de una sobrevaloración, que es un extremo que se está discutiendo en el proceso, ¿verdad? Y que en apego a la observancia de ese principio tan cacareado del debido proceso, la petición que se está formulando no es que se les exonere, porque eso tendrá que dirimirse en los tribunales, ¿verdad? Sino que se otorgue la Una medida sustitutiva. la medida También sustitutiva. por ese
Claro. por ese caso, por eso es que es audiencia. La de mañana es una audiencia por el caso de la sobrevaloración del software y la compra de las ambulancias, ¿correcto? Así es. Sí. ¿Por qué el pedido de que no se vaya a suspender de forma arbitraria esta audiencia? ¿Ya se han suspendido otras anteriores? Fíjese, licenciada, con el permiso suyo, doña Angélica, fíjese que yo como espectador estuve presente en esa audiencia que fue suspendida porque el expediente original no estaba en la sede del tribunal. Argumento pueril, ¿verdad? Porque no se estaba discutiendo ningún otro detalle más que la revisión de la medida y el posible otorgamiento de la misma. Y a mí me sorprendió, y lo digo con todo respeto, cómo el juzgador en un momento dado, antes de que se formularan o se plantearan las impugnaciones, que ese es un derecho de la defensa, él dijo que ya se había cerrado el audio y que era imposible que en un momento dado se pudiese concretar esa petición. Luego la intervención de uno de los abogados defensores, precisamente el defensor del licenciado Quirín, hizo posible que se hiciera el planteamiento, ¿verdad? Con toda la reticencia del juzgador. Extremo que pues sería injusto imputarle, porque esas conductas de temor devienen de la presencia de un ente que ha asumido una actitud medieval realmente recalcitrante y que ha atemorizado a los jueces, ¿verdad? Porque hasta hizo señalamientos en alguna oportunidad sobre que habían jueces que promovían la impunidad. Ese no es el tema, yo no quisiera referirme a ello definitivamente, pero el petitorio es que el día viernes se pueda concretar esta situación, ¿verdad? Porque es un proceso realmente que ha evidenciado unas circunstancias tétricas y pavorosas. Fíjese que hay un detalle que yo creo que ha pasado subrepticiamente, y es el hecho de que a los procesados los tuvieron 7 días en la carceleta, 7 días, todos aglutinados, durmiendo en el suelo, en las peores condiciones, como ocurría en la Edad Media Baja, ¿verdad? Cuando los sucesos se ventilaban dentro de un contexto de justicia propio de aquella tenebrosa época. Bueno, sí, yo imagino, sé cuáles son las condiciones en las cuales se encuentran en la carceleta y las condiciones en las cuales están en las cárceles también. Ya en este caso, y en el caso del Ixpisa, y voy a hacer mención al primero, por el cual ya se les dio una medida sustitutiva, ya han muerto 2 personas, sí, ¿correcto? Sí, Uno de ellos, el doctor que era el representante de la San Carlos, que se suicidó. Sí, él era el doctor Oliva, que él era el decano de la Facultad de Medicina. 2 veces decano de la Facultad de Medicina. Él lamentablemente sufrió una depresión realmente severa y de hecho consta, creo que en una de las audiencias donde Julio les pide a las señoras jueces que él, conviviendo con él, había visto cómo se había deteriorado su salud y su estado de ánimo, que los excluyera a ellos en la toma de decisión en cuanto a otorgarles una medida sustitutiva, sino que se enfocaran directamente en él para poder darle un tratamiento adecuado en un lugar apropiado, ¿verdad? Y ellas se negaron a hacerlo y a los pocos días él toma la decisión de quitarse la vida, ¿verdad? Entonces sí son condiciones muy difíciles de manejar y se necesita no solo el apoyo de la familia, tener un carácter muy fuerte y estar fortalecido, tener mucha fe, aferrarse a creer en Dios, ¿verdad?, que nos sostiene para poder mantener, que es algo que nosotros podemos agradecerle mucho a Dios, porque no solo es el apoyo de la gente. Julio es un hombre de fe y él se ha mantenido con un estado de ánimo muy bueno, ha procurado estar siempre ocupado, haciendo muchas actividades que le permiten en el centro donde está detenido, ¿verdad? Porque ellos pueden... ¿Dónde están detenidos? En el Mariscal Zavala. Sí, él tiene acceso, ahí pueden hacer algunos trabajos laborales. Al inicio él empezó dando inclusive clases de economía, hizo un club de libros, ha hecho muchas cosas en donde él ha tenido ocupada su mente, ¿verdad?
y la ayuda de la familia y los amigos. El Banco de Guatemala ha sido muy especial con el trato que nos ha dado, nos ha fortalecido muchísimo, ¿verdad? Tenemos mucho que agradecer. Yo quisiera comentar que no es usual, pero que una institución a los 2 días de la detención de Julio hizo una manifestación frente a la plazoleta, enfrente del organismo judicial, solidarizándose con él, demostrando el aprecio que le tiene. Entonces yo traía por ahí una foto de ese día. Que la podemos, a lo mejor Mario nos ayuda y se la mostramos también a los oyentes que nos están para viendo. Que vean que realmente... Lástima que no las tenemos en digital porque las podríamos estar pasando, pero las vamos a enseñar, ¿verdad?, mientras yo leo un mensaje que nos entró de Pablo Villatoro. Dice Pablo Villatoro: buenas tardes, conozco a Julio Suárez y sé la persona que es, ejemplar como persona, papá, trabajador, etcétera. En pocas palabras, es injusto lo que hicieron con él. Saludos, Angélica de Suárez, los queremos mucho y estamos con ellos. Mi nombre es Pablo Villatoro. Ya saben, amigos, que los que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer por redes sociales o enviándonos mensajes como lo hizo Pablo Villatoro al 4585-4280, 4585-4280, que es nuestro número de WhatsApp. Y bueno, yo invitando a los oyentes a que se comuniquen con nosotros, pero ya nos queda poco tiempo para mencionar. Aquí tengo comentarios de otros oyentes, pero no son sobre este tema. Así que voy a ir a que es una felicitación para el licenciado Juan Francisco Flores, que dice: qué refinado el vocabulario del abogado. Felicitaciones. Muchísimas gracias, muy amable. Licenciada, sí, yo quiero rogarle que me posibilite externar un argumento que es importante resaltar antes de la concreción de la audiencia del día viernes. Adelante. Fíjese que existen los llamados peligros procesales, que son factores impeditivos para el otorgamiento de una medida sustitutiva y que son el impedimento para la averiguación de la verdad y el peligro de fuga. Esos extremos no pueden concretarse en el caso de Julio Suárez. Fíjese que él recientemente fue sujeto de una intervención quirúrgica y estuvo en su casa, estuvo severamente afectado y estuvo enfermo severamente, y él observó con toda claridad todos los preceptos que regulan este tipo de beneficios y ha quedado evidenciado. Él dejó de ser miembro de junta directiva desde hace mucho tiempo. Además, junta directiva es un ente que acudía a sesiones eventualmente, de tal cuenta que la interrelación con las personas que laboraban en la institución era casi inexistente. Entonces ese es un factor que se arguyó en muchas oportunidades sin fundamento y sin razón alguna. Y el peligro de fuga, él es un hombre de arraigo, pues él es un hombre reconocido, es un hombre reputado, y ya lo decía su señora, pero yo quiero recalcar en ese aspecto. Fíjese que es un hombre que ha partido desde los estamentos más modestos y humildes hasta alcanzar el pináculo de la autoridad bancaria. Fue presidente del Banco de Guatemala y, como lo señalaba su esposa, ha sido vicepresidente en 3 oportunidades, postulado por diversos gobernantes. Es un hombre muy reconocido y precisamente yo quiero recalcar en la inexistencia de esos... Pero más allá de eso, aquí lo importante es que no se ha aprobado absolutamente nada. Es que no hay. Porque hay personas que la gente requiere y dicen que son lo máximo, lindísimos, cómo nos hace reír, y eso a veces me recuerda a Alfonso Portillo, y no creo que sea eso. Obviamente uno tiene que conocer a las personas, pero lo más importante, siendo objetivos, es que de lo que yo investigué previo al programa y de lo que ustedes han comentado, es que no han logrado ni el Ministerio Público ni la CICIG probar sin lugar a dudas su participación, su participación en los delitos y crímenes que se les imputan. Eso es lo más importante. Entonces aquí lo que prevalece es uno de los pilares más importantes del debido proceso, que es la presunción de inocencia. Pero como ya fueron condenados en un juicio, alguien diría: no, ya el juez independiente y la independencia judicial hay que respetarla, ya los condenó en primera instancia, son culpables, porque ya el juez vio toda la evidencia y con la evidencia que le presentaron él llegó
a la conclusión de que son culpables. ¿A cuántos años se les condenó? A 6 años. 6 años. ¿Y de esos 6 años ya han estado en la cárcel cuántos? 3 años, 8 meses. 3 años, 8 meses, lo que significa que también ya no solo es una medida sustitutiva, ya tienen también derecho a pedir una, ¿cómo es que se llama? Cuando alguien por buen comportamiento, un beneficio, etcétera, sí. piden el beneficio de que se les imponga por el resto una o ya sea que una se reduzca multa o haya una reducción de penas, etcétera. Sí. Ya con 3 años, 8 meses Ya está cumplido. de 6 años ya es más de la mitad. Sí, O sea, sí. aproximadamente el 70% de la condena que ya cumplieron. Así es, Sí, que han cumplido injustamente. Fíjese que hay un detalle que también, perdone lo desordenado de la exposición, pero en torno a Julio hay un hecho de relevancia. Fíjese que el señalamiento se sustenta en que suscribieron un acta o varias actas que estaban fundamentadas en los dictámenes que se habían proferido por los técnicos correspondientes, un dictamen jurídico o dictámenes técnicos, pero en el caso de Julio, él no suscribió algunas actas porque no acudió a sesión, él no estuvo presente en esos momentos. Y, o sea, en su caso ni siquiera no participó en esas reuniones. En esas deliberaciones, pero el argumento que sostuvo CICIG y el Ministerio Público de esa época es que al retornar él debió razonar su voto, que es, con todo el respeto, una puerilidad, un argumento vacuo, sin trascendencia y sin significación desde el punto de vista procesal, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento que contribuye a percibir que se está cometiendo una injusticia, ¿verdad? Bueno, como no, ya tenemos que terminar, Sí. les voy a dejar a cada uno de ustedes un minuto para que concluyamos y voy a concluir compartiendo el mensaje que nos dejó en Facebook Live Ramón Parellada. Adelante. Pues nuestro deseo y nuestra petición como familia es que le puedan otorgar la medida sustitutiva y que él pueda enfrentar el proceso de este caso. Pero, primero que no tengan excusas y no vayan a suspender la audiencia. Que realmente se lleve a cabo, ¿verdad? Que se lleve a cabo la audiencia y que después cumpla con su obligación los jueces. Exactamente, que no sea otorgada la medida sustitutiva y que él pueda enfrentar el caso porque él está deseoso de poder enfrentarlo para poder demostrar su inocencia, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que él siempre ha querido y lo dijo desde el primer día, si tiene que pasar todo este tiempo, pero él va a demostrar que es inocente, está dispuesto a pasarlo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros pedimos, que se lleve a cabo la audiencia y que sea concedida la medida sustitutiva para que él pueda estar con nosotros ya en la casa. Gracias, Angélica. Licenciado Flores. Gracias, licenciada. Reiterar lo que dijo la señora de Suárez, en principio es que la audiencia no se suspenda y que se haga un análisis objetivo con base en los altísimos valores que sustentan el ejercicio de la judicatura para hacer un pronunciamiento conforme a la verdad y a los valores que pretende concretar la Administración de Justicia. Bueno, yo les agradezco a ambos que han estado con nosotros y quiero terminar. Pero no se vayan todavía, que yo les estoy agradeciendo, pero no, todavía estamos ahí en cámaras. Y quiero yo compartir con los oyentes el mensaje que deja Ramón Parellada. Dice Ramón lo siguiente: excelente programa. Se ha aclarado el por qué no han otorgado medidas sustitutivas a personas que al final van a resultar siendo inocentes. Yo le llamo a eso manipulación de la justicia de parte de los jueces y de la CICIG que presionó indebidamente. Prefiero tener a un culpable en la calle que a un inocente preso injustamente. Felicitaciones, Marta Yolanda, mi solidaridad con Max, Julio y sus familias. Ese es el mensaje que nos deja Ramón Parellada. Y bueno, mañana vamos a estar al tanto de ver qué es lo que está sucediendo en lo que respecta a la audiencia de la sobrevaloración de un software y las ambulancias y un par de cosas más, que es la audiencia que van a tratar mañana. Sí, así es. Gracias por estar con nosotros y Muchísimas les deseo gracias, lo mejor. Y bueno, antes, amigos, de que terminemos, para los que tenemos hambre, ya saben que si queremos comer de la San Martín,
Recuerden lo único, y tenemos que trabajar como tenemos que hacerlo todos los aquí presentes. Lo único que tenemos que hacer es marcar el 2215 1515 2215 y la San Martín llega a nuestra casa, a nuestra oficina, a donde quiera que nos encontremos. Si vivimos en la zona 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 15 y 16 por un mínimo consumo de 85 quetzales y un recargo de 12 por envío, llega la San Martín a donde nos encontremos con desayunos, almuerzos, cenas, pastelerías, panaderías, pizzas, en fin, y bebidas frías al alcance de una llamada. 2215 1515. Amigos, un gusto acompañarlos. Recuerden que pues los esperamos a las 5 de la tarde en los medios virtuales con Así es la Vida y Raúl Contreras, y luego a las 6 de la tarde nos enlazamos nuevamente con la transmisión de la 102.1 FM en Contravía PM, conducido hoy por Estuardo Zapeta, y a las 7 de la noche van a estar con ustedes María Dolores Arias el día jueves, Empresas Familiares, acompañada ¿de quién? De Chepe Ascoli. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en todo pulmón y me despido, como lo hago siempre, deseándoles que sean felices. Muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.